Muchas gracias, Carla, por estar ahí, dar soporte. Y Rocío, has conseguido que me sonroje. No merezco tantas palabras, pero bueno, es un orgullo. Seguramente. Para mí sí, así que no importa. Bueno, bien, vale. Ok. Es un orgullo ser tu amigo y también formar parte del Instituto Cananquil y del Máster en Prácticas Colaborativas y Dialógicas. Bien, pues primero de todo, daros las gracias a todas y iba a decir ya a todos, pero casi que no hace falta, con decir todas es suficiente, ¿no? Por lo que estoy viendo. Y de todos modos, no entramos en discriminaciones de género, ¿no? Por el lenguaje. Buenas tardes desde España, desde el Mediterráneo, Valencia, estoy ahora mismo. Espero que el rato este que vamos a estar juntos sea divertido y sea productivo. Y como sabéis, como ya ha comentado Rocío, esta es la última reunión ya de verano del Relational Research Network, que habéis participado algunas de vosotras durante este verano en diferentes charlas que se han ido dando. Y hoy pues vamos a hablar un poco sobre, no tanto sobre el artículo de la performance de Kenneth Gergen, del otro día, que como sabéis hubo una sesión en la que participó el propio Ken, creo que fue el viernes pasado o el jueves pasado, ¿no? Y que cuando empezamos a organizar este tipo de reuniones y de charlas, pues se me ocurrió hablar con Ken para ver, porque yo ya conocía de la existencia de este artículo y esta performance, esta video performance, y él estuvo de acuerdo y el otro día hicimos la sesión en inglés. Hoy ya, pues aunque le invité, pero bueno, Ken la verdad es que no se le da muy bien el español, ¿no? Y, y bueno, pues no está entre nosotros, pero como si lo estuviera, ¿no? La idea, yo no sé si habéis leído el artículo, yo lo traduje al español estar, eh, para tener acceso a todo el mundo, también quienes no se manejen muy bien en inglés, y también subtitulé la video performance. No sé si lo habéis visto o no. También habréis visto incluso la grabación de la sesión el otro día con el propio Ken. Entonces la idea, en principio, no sería tanto hablar sobre el propio artículo, aunque iremos haciendo referencias, sino hablar un poco de lo que sería, de lo que es la evocación etnográfica y cómo la estamos de alguna manera utilizando en diferentes trabajos. Y bueno, la idea de Ken también vino al hilo de una charla hace unos años cuando estuvimos en el Congreso de La Habana, en Cuba, que algunas de las que estáis aquí estuvisteis también, y un día pues charlando un poco, ¿no? Cómo podíamos utilizar todo esto de la evocación etnográfica, viene de la etnografía, ¿no? Pues como una forma más de hacer investigación relacional, ¿no? Bien, no me he preparado esto, o sea que no tengo transparencias, no sé muy bien lo que voy a hacer. Confiaremos en la incertidumbre y en el proceso. Bueno, la verdad es que sí que me he preparado unas preguntitas, ¿no? Algunas preguntas por si queréis que sigamos, pero bueno, unas preguntas muy sencillas y quizá un poco repetitivas para quienes estáis siguiendo no solo las reuniones de este verano, sino las anteriores, ¿no? Sobre investigación relacional. Pero no me preparo un esquema muy cerrado, ni transparencias, ni nada de esto. Me gustaría que fuera una charla más bien abierta. No quisiera tampoco soltar un rollo, porque además yo no me considero especialista ni en esto ni en nada, y los rollos son para los especialistas, aunque quienes me conocéis sabéis que yo me enrollo con facilidad. Entonces, no sé, hay diferentes maneras de empezar. Si queréis podemos empezar abriendo ya el diálogo, o queréis que haga yo una pequeña introducción. ¿Qué es esto de la evocación, ¿no? Desde la etnografía y cómo
la vamos introduciendo, o un poco el origen de toda esta movida que estamos montando desde hace ya pues, 3 o 4 años, ¿no?, de la investigación relacional. ¿Queréis que empecemos un poco por aquí? Hago una introducción breve de 10-15 minutos y a partir de ahí abrimos el diálogo. ¿Os parece bien? ¿Sí? Pues, bueno, básicamente el tema de la investigación relacional viene ya dando vueltas desde hace un tiempo, ¿no? Pero hace 3 o 4 años, en un encuentro que tuvimos del Taos Institute en Praga, en la República Checa, pues decidimos montar, junto con Christine Bodiford, Papusa y Rocío, Ken Gergen, Sheila McNamee, ¿quién más? Alguien más, decidimos montar esta movida, ¿no?, de la red internacional de investigación relacional, porque ya llevábamos tiempo viendo que nos faltaba algo, ¿no? A los que nos gusta la investigación nos faltaba algo. Y no quiero en ningún caso ser crítico con las, o sí, si hace falta, pero bueno, con las metodologías tradicionales de investigación, tanto cuantitativas como cualitativas, ¿no? Sino ir viendo qué otras cosas puede haber o pueden hacerse, ¿no? En principio, y uso las palabras del propio Kenneth Gergen, ¿no?, hay algo que es tan evidente que casi cae por su propio peso, y es que todo tipo de investigación, incluso las cuantitativas, es necesariamente relacional, porque como mínimo hay 2 personas que se relacionan, ¿no? Entonces, aunque sea una investigación cuantitativa con el objeto de recoger datos, analizarlos, hacer estadísticas y presentar una serie de chi-cuadrados y desviaciones y no sé qué, pues eso ya es relación, ¿no? Esto parece que de tan evidente a veces se nos olvida, ¿verdad? Y cuando nos critican, pues, cuando los cuantitativos, por ejemplo, nos critican, pues decimos, no, pero si tú ya lo estás haciendo, ¿verdad? Lo que pasa es que lo haces con tus métodos cuantitativos, ¿no? Pero por otro lado también las metodologías cualitativas, que serían más propias quizá del construccionismo social y de orientaciones más de las ciencias sociales, ¿no?, de la psicología, del trabajo social, de la antropología, de la sociología, pues también permitidme que diga que parece que hay una especie de parón, ¿no?, con las metodologías incluso más avanzadas, como podría ser la investigación-acción participativa. Ya no digo nada pues con los métodos de focus group o, en fin, observación no participante o participante o tal, ¿no? Parece que nos hayamos quedado ahí, que todo esto es muy interesante desde el punto de vista de la investigación social y es muy interesante y muy útil, ¿no? Pero la figura del experto investigador sigue estando ahí muy presente y es quien diseña la investigación, es quien decide qué tipo de cuestionarios se van a pasar, es quien dice qué personas o qué comunidad son las que componen el campo de estudio y cuáles son los objetos de la investigación, ¿no? Y esto está muy bien y se puede hacer de manera cualitativa, que es de lo que estoy hablando ahora, pero también se puede hacer de manera cuantitativa y adelante, no hay ningún problema, todo sea por el avance del saber y del conocimiento, ¿no? Pero nos parecía que estábamos ahí un poco parados, ¿no? Y de ahí surge un poco una reflexión más profunda sobre, bueno, realmente lo que estamos haciendo cuando hacemos investigación es relacionarnos con las personas, está incluso en ciencias físicas, en ciencias duras, ¿no?, positivistas, se están relacionando con los objetos, si queréis, ¿no? Desde la sociología simétrica, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología serían bastante críticos porque ellos dirían que en realidad están construyendo los objetos, algo que es muy criticado, por ejemplo, es una frase de Bruno Latour, del francés Bruno Latour, que dice que dónde estaban los microbios antes de que Pasteur los descubriera, ¿no? Y realmente es una frase muy criticada por los positivistas,
pero que yo creo que da para mucha reflexión. De hecho, Bruno Latour tiene muchos libros escritos que casi no hacen más que dar la vuelta a esta reflexión. Dentro de todo el tema, entonces, de profundizar en cómo son estas relaciones, lo que está primando básicamente, y me da un poco de vergüenza esta breve introducción porque sé que todas habéis estado en muchas reuniones y sabéis mucho, y más que yo incluso, ¿no?, sobre esto, pero una de las claves es que la investigación relacional no investiga a las personas, sino que investiga con las personas, ¿no? Claro, este giro cambia totalmente nuestra forma de hacer investigación. Por ejemplo, sería impensable, incluso desde la investigación cualitativa, elaborar una tesis doctoral o una investigación formal sin plantear antes dos cuestiones que aparentemente parece que son absolutamente fundamentales, que son la revisión de la literatura, la revisión del estado del arte de la cuestión, ¿no?, y el establecimiento de un marco teórico, ¿verdad? Entonces, pues esto no tiene por qué ser siempre así, ¿no? Y una prueba de ello, y si digo alguna mentira, que hay dos personas del Instituto Cananquil que me pueden corregir, es que los trabajos de investigación del Instituto Cananquil, en los diferentes magísteres que tiene, el marco teórico lo hacen siempre al final. ¿Verdad, Carla? Cintia, no se parte de un marco teórico preestablecido, sino que el marco teórico se redacta al final de la tesis de maestría, ¿no? Lo cual a mí me parece que tiene mucha lógica, porque claro, ¿qué más da el marco teórico? Hay tantos marcos teóricos con los que yo puedo entrar al campo, ¿verdad? ¿Qué más da el marco teórico a las personas a las que estoy entrevistando, ¿vale? Si es que lo que hago es hacer entrevistas, o a las que estoy observando, si estoy haciendo observación no participativa o participativa, igual da. ¿Cómo puedo entrar al campo, utilizando un término clásico de la etnografía, con unas ideas ya preconcebidas? Normalmente esto pasa no solo en la ciencia social, sino en ciencias duras también. Bueno, ciencias duras digo ciencias físicas, ¿no? Que normalmente cuando se hace una investigación uno tiene una hipótesis y lo que hace es hacer tremendos esfuerzos para demostrar que su hipótesis es verdadera, lo cual es absurdo. Hace ya años que un catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona me explicó que en una revista muy importante, científica, pidieron, por favor, que se enviaran artículos donde la hipótesis de partida no hubiera sido probada, y no se envió ninguno. Es decir, cuando uno tiene una hipótesis y dedica 2 años de su vida a demostrar que es cierta y luego resulta que no es cierta, pues no, se calla y no la publica y no la presenta en ningún lado, ¿no? Bueno, estoy exagerando un poco, pero parece que esto suele ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no partimos de ninguna hipótesis? ¿Verdad? La base de la investigación relacional, la segunda base, la primera digamos que sería que investigamos con las personas, no a las personas, y no para la ciencia o para el saber o para la academia, sino que investigamos con ellas y con ellas decidiremos qué es lo que vamos a hacer con eso que investiguemos, con eso que co-construyamos. Esta es la primera, digamos, la primera base, ¿no? Pero habría más cuestiones. Una de ellas tiene que ver con que no hay este método tradicional, ¿no? Eso no quiere decir que cualquiera pueda investigar o cualquiera pueda decir lo que le dé la gana, y de eso trata precisamente, y vamos a entrar ya en el tema de la evocación, ¿no? Es decir, cualquiera puede investigar y hacer lo que le dé la gana según en qué contextos, ¿verdad? Si uno va a escribir una poesía, pues escriba una poesía y ya está, y que escriba un libro de poemas, y eso seguramente puede ser muy interesante. Pero fijaros cómo, si habéis visto el vídeo de Ken, por ejemplo, es una video performance, lo que dice y cómo lo dice, lo podría haber dicho de muchas otras maneras. Podría haber hecho una estadística, podría haber redactado un artículo científico, no sé, pues por ejemplo cuando habla de Nietzsche, ¿no? De que le pregunta
a Google por Nietzsche y le aparecen 7 millones de respuestas y tal, ¿no? Pues podía haber hecho un análisis muy detallado, cuantitativo, de dónde vienen esas respuestas, países de dónde vienen, universidades, autores, etcétera, ¿no? Bueno, y esto se puede hacer cuantitativamente, se puede hacer también cualitativamente, utilizando metodologías de análisis del discurso, que es súper complicado, como sabéis, o de análisis del contenido, que no es que sea más fácil, pero por lo menos se pueden utilizar muchas herramientas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, el Atlas T. Bien, y sin embargo, pues Ken decide, para explicar esto del navegante o del caminante digital, decide hacer una performance, una video performance, que tampoco tiene muchísima complicación, pero que es como una especie de poema, ¿no? Es una especie de poesía. Y con esto tendría un poco que ver lo que es la evocación, es decir, la evocación no soluciona problemas, pero nos abre posibilidades a dar respuesta a ciertos problemas que vienen planteándose desde hace bastante tiempo en la investigación etnográfica, sobre todo. Yo creo que el primero que dio en el clavo fue Clifford Geertz, en el año 73, cuando publicó La interpretación de las culturas, que fue precisamente además el mismo año que Ken publicó La psicología social como historia, ¿no? Ese año fue un año interesante. Y ahí ya adelantaba Clifford Geertz un problema que yo creo que es crucial, ¿no? Y es qué derecho tenemos los científicos sociales a hablar por los demás, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué derecho tenemos a interpretar lo que los demás están diciendo, haciendo, o a interpretar sus rituales, o sus culturas, o sus formas de vida, o sus maneras de ser, ¿no? Por mucho que sepamos, y Clifford Geertz sabía mucho, ¿no? Y al hilo de estas reflexiones de Geertz y otras, pues un grupo de sus alumnos, entre los cuales se encuentra Stephen Tyler, pues desarrollan lo que se ha dado en llamar de una manera no muy oficial, pero bueno, la etnografía postmoderna, ¿no? Y acercan más, dijéramos, es decir, tened en cuenta también que hay una cosa, y es que la etnografía tradicional de irse a una tribu absolutamente no colonizada, ¿no? Pues eso se va acabando porque ya no hay material, ¿no? Y entonces también nos encontramos con que muchos etnógrafos o muchos investigadores estamos volviendo, no nos vamos a la selva, sino que directamente, algunos sí, pero muchos simplemente lo que estamos haciendo es mirar qué está pasando justo a nuestro alrededor. Y claro, lo que pasa es que lo que pasa a nuestro alrededor pasa en la esquina de mi casa, pero pasa también en Internet, que es un poco por lo que Ken se orientaba el otro día a esto, ¿no? Volviendo un poco a los discípulos de Geertz, Clifford Geertz pues renegó un poco de ellos y luego reculó cuando vio que realmente el trabajo que estaban haciendo pues era bastante productivo, ¿no? Y Stephen Tyler, que es una persona que estuvo haciendo etnografía en la India, no hay casi nada publicado, traducido al castellano de él, y sus libros en inglés es muy difícil de encontrar, son muy difíciles de encontrar porque los escribió, sobre todo los dos más importantes, los publicó en los años 70, 80 y nos han vuelto a reeditar. Prueba también del poco éxito que tiene esto a nivel oficial, ¿no? Por lo cual también resulta muy atractivo, ¿no? Y es el primero quizá que propone este término de evocación, ¿no? Claro, ¿qué es la evocación, ¿no? Y él dice, como alternativa a la representación y como alternativa a la interpretación, propongo evocar. Y evocar tiene mucho que ver con imaginar, pero no en un sentido simplemente poético, y vamos, viva la imaginación, ¿no? La imaginación al poder, que no tenía, bueno, esta frase en el mayo del 68 no tenía un sentido poético, sino político, ¿no? Pero es un poco por lo que hace que en el otro día, ¿no? En el vídeo, hablar de una manera diferente, ¿no? Sin dar nada por sentado, pero también sin dejar de lado lo que ya estamos dando por sentado. Esto es un poco
una definición que hago yo de lo que es evocación, ¿no? Ya sé que no lo he explicado demasiado bien, pero espero que a lo largo de la conversación, que si os parece podemos ir abriendo ya, puedan ir clarificándose algunos términos, ¿no? Yo, de todos modos, en el año 2003 hice un avance que recientemente he retocado y he publicado, y si queréis ahora os mando el enlace, ¿no? En base a una investigación que nos encargaron al hilo de un programa municipal de alfabetización digital de las personas con menos recursos económicos aquí en la ciudad de Valencia. Precisamente la ciudad de Valencia es la tercera ciudad de España con 1 millón de habitantes aproximadamente, y bueno, al hilo del trabajo que hicimos, en el cual yo era el coordinador de formación y tal, pues nos pidieron que hiciéramos un informe, ¿no? Hicimos el informe oficial, pero yo además tomé todo el material que teníamos y lo transformé en algo que no se había publicado nunca hasta hace 3 o 4 días. Si queréis luego os mando el enlace a donde he publicado este ensayo. Es un ensayo donde utilizo por primera vez pues técnicas evocativas. Y en las técnicas evocativas, técnicas no me gusta mucho la palabra, pero por entendernos un poco, lo que hacemos es que podemos utilizar cualquier recurso, no necesariamente recursos estrictamente metodológicos y técnicamente ya probados, sino que podemos utilizar, por ejemplo, poesía, podemos utilizar música, podemos utilizar performances, que está en el diccionario, está performances en el diccionario español, ¿no? Y siempre que tenga un sentido, ¿verdad? Y el otro día surgió esta cuestión del sentido. A mí esta idea me resulta tremendamente interesante porque a mí me gusta mucho conocer las historias de las cosas, ¿no? Y la historia con letra minúscula no suele llegarnos habitualmente, ¿verdad? Nos llega la historia con letras mayúsculas, la historia de los grandes reyes, de las grandes conquistas o de las grandes barbaries, ¿no? Como pasó en Latinoamérica hace 500 años o en otros lugares, ¿no? Pero no nos llega cómo era la vida de la gente común. Y resulta que la vida de la gente común precisamente está en la poesía, está en la novela, está en el arte, está en la pintura, está en la música, ¿no? Y cuando uno va por ese camino, pues empieza a encontrar recursos casi insospechados, ¿no? De cómo era la vida cotidiana de las personas, que es lo que en definitiva pues a muchos psicólogos y científicos sociales es lo que nos interesa. A mí no me interesa tanto la vida de Enrique VIII, sino cómo vivían los ingleses el día a día, ¿no? en aquella época, en el siglo XVI o así sería. Y por otro lado también, de alguna manera, yo estoy trabajando, y afortunadamente no estoy solo, en ver cómo estos asuntos de la evocación tienen puntos en común con un concepto o también un asunto cuya una de sus máximas representantes vivas en este momento en el mundo pues está aquí, que es Rosa Suárez, y que es el concepto de la transcursividad, ¿no? Hola Rosa, gracias por estar aquí. La transcursividad, bueno, quizá uno de sus pioneros fue un buen amigo de Rosa, un filósofo colombiano, Edgar Garavito, ¿no? Que escribió muy poco, porque además falleció joven, publicó poco, pero que estira hasta límites casi insospechados las ideas de Foucault y de Deleuze sobre el mí mismo, ¿no? Y bueno, quizá ahora Rosa pueda también comentarnos alguna cosa al respecto. Y esto me parece tremendamente interesante, este baile entre el cómo hago investigación con el otro, pero quién soy yo mismo cuando estoy haciendo investigación con el otro.
Y esto sirve para todo, porque, y aquí voy a repetir o a copiar a Harlene Anderson cuando ella dice que todo es una cuestión de conversación, tanto investigación, terapia, educación. En realidad lo que estamos haciendo es conversar y relacionarnos, ¿no? En realidad, quienes os dediquéis, por ejemplo, a la terapia, no parece demasiado alocado pensar que cada sesión de terapia puede ser, en cierto modo, también una sesión de investigación. Ojo, no de investigación en plan indagatorio, en plan de voy a sacar información a esta persona, que ese no sería el estilo, por ejemplo, de Harlene, ¿no?, de las prácticas colaborativas, sino en el sentido conversacional, ¿no? Y ya dos cuestiones más, pero que las dejo en el aire. La primera sería, ¿vale? ¿Y de qué sirve todo esto, no? Porque al final para algo tiene que servir, aunque solo sea para elaborar teoría, pero como decía Deleuze, si una teoría no sirve para algo, pues entonces más vale que la tiremos a la basura, ¿no? Y otra cuestión que a mí me preocupa tremendamente es la escritura en la investigación. Y el otro día lo comentábamos con Ken, incluso, bueno, tuvimos ahí una conversación creo que bastante seria al respecto, ¿no? ¿Cuál es el límite entre lo que sería una escritura puramente literaria y una escritura científica social? ¿Verdad? Yo comenté algo que no es idea exclusiva mía, como nada, y que estuvo bastante de acuerdo en el sentido de que en realidad todo es literatura, incluyendo el lenguaje más teórico posible. Por ejemplo, el lenguaje de las matemáticas es poesía pura, ¿no? O el lenguaje de la física también es literatura. Todo es literatura. Y, en definitiva, lo que marcaría un poco la diferencia sería la intención. Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con las otras personas y con eso que estamos haciendo con las otras personas? ¿Verdad? Si yo lo que quiero es escribir una novela para hacerme rico, esa es una intención que está muy bien, es una intención, en fin, honesta y tal y cual, pero si yo lo que quiero es escribir una etnografía con otras personas para que estas personas puedan mejorar, darse cuenta durante el proceso, por ejemplo, de que tienen recursos suficientes para mejorar su nivel de calidad de vida, la intención es diferente. Entonces me da igual cuál sea la forma literaria. Me da absolutamente lo mismo. Y otra de las cosas que también pactamos el otro día, por ejemplo, con Papusa Molina, directora también del Instituto Caranquil, pues es que la diferencia está en que en una investigación de estas características haríamos patentes nuestras intenciones desde el primer momento, ¿verdad? Aunque luego puedan ir cambiando durante la investigación, porque lo que ocurra durante la investigación no va a estar exclusivamente bajo nuestro control. Seguramente vamos a tener muy poco control sobre esto.